Bueno, la definición de transmedia es una definición generada en un encuentro entre productores y algunos académicos, fundamentalmente liderado por Jenkins, y ahí surgió el nombre de transmedia. En realidad era un concepto que venía mucho más antiguo, de la década del 70, pero es retomado y es lo que nosotros hoy por hoy podemos conocer como transmedia. La idea de transmedia es una narración que se despliega sobre distintos soportes y distintas plataformas, pero a diferencia de otros conceptos que parecen similares, como cross-media, el transmedia lo que hace es que haya un universo narrativo, a diferencia de historias, ¿no? De ser una historia en cada plataforma, o lo que era antes, por ejemplo, una adaptación, o sea que es la misma historia adaptada a distintos soportes. La diferencia acá es que es una construcción de un universo narrativo en el cual cada uno es una historia independiente, pero es parte y configurada de ese universo, ese mundo narrativo donde se desarrollan las historias. Por lo tanto, está desarrollado como una idea de expansión. Igualmente, se mantiene el concepto de la nave insignia o de la pieza principal. Aunque ahora los paratextos y todos estos tipos de producciones que están separadas pertenecen al mundo narrativo, igual hay una producción que sirve como articuladora. Aunque los otros, a diferencia, ya no es algo que necesito sí o sí ver todos los elementos, para entender bien la historia y saber mantener la experiencia, necesito entrar a, por lo menos, pasar por la nave insignia. Lo interesante de lo otro que funciona es que son aperturas, puntos de entradas para ventanas, para la entrada hacia una de las historias principales, ¿está? Pero lo interesante que sucede ahí en la narrativa transmedia y en ese concepto es, además de esa expansión del mundo narrativo, que antes no lo veíamos con otro tipo de narrativa tradicional, sí lo vemos, además de esa expansión, la expansión del ciclo de vida de la producción. El ciclo de vida de la producción, por ejemplo, en un film o en una serie, empezaba y terminaba en el desarrollo del film. Lo interesante de la narrativa transmedia es que cada pieza y cada nuevo evento lo que hace es un bucle recursivo virtuoso que lo que hace es generar de vuelta y desarrollar y ampliar y amplificar ese mundo narrativo. Hay varias experiencias, fundamentalmente el desarrollo de las narrativas transmedia se da en el tema de la ficción y fundamentalmente en el tema de las series. Yo creo que Hollywood todavía quedó atrás de todo el desarrollo, el cine, la industria del cine, quedó atrás y recién empezamos a ver el desarrollo, donde el cambio más grande y paradigmático se da en las series, ¿no? Entonces, ejemplo como Walking Dead, como 24, una de las iniciáticas. Más allá de experiencias previas, como podemos decir el mundo expandido de Star Wars, que sí es un film, ¿no? Una serie de films. Pero, digamos, a nivel de lo que estamos hablando y desarrollos estratégicos pensados en su montón, realmente el desarrollo más grande los vemos en el desarrollo de las series, más que en el cine. Ahora sí, obviamente se empieza a potenciar eso. Y a nivel de no ficción, hay en distintos lugares del mundo hay un desarrollo incipiente e interesante, más que incipiente, lo que pasa es que es menos conocido, como mismo documental, ¿no? El impacto de la ficción es diferente. Y un lugar que ha tomado la delantera, porque ha puesto plata, por ejemplo, el National Film Board, que es el instituto, digamos, audiovisual de Canadá, destina el 25% de ese presupuesto en el tema del interactivo y con desarrollos transmedia. Ahí en una mezcla entre las narrativas transmedia y narrativas interactivas, que no son lo mismo, pero tienes mucho punto de contactos. Entonces hay un desarrollo. Hay una experiencia muy interesante, se ha estudiado mucho, que es Hell Rise, de Catherine Zizek, donde fundamentalmente los usuarios podían, además, tomaron la posta en la producción, contando dónde estaban viviendo, y son unos distintos proyectos en el cual se van, terminó ese High Rise y empezó One Million Tower, que era un derivado de esa narración, con un fuerte desarrollo en lo social.
Entonces esos son casos de estudio. Y después, obviamente, hay muchas referencias, cuando hablamos de no ficción, no tan solo hablamos del documental, hablamos también, por ejemplo, de lo periodístico, y empezamos a ver en distintos medios algunos desarrollos de lo que se llama las narrativas transmedia, o el periodismo, en este caso el periodismo transmedia, y empezamos a ver en América Latina, en algunos medios, universidades, empezamos a ver algunos desarrollos, fundamentalmente, no a nivel industrial, estamos hablando a nivel más de entre investigación, desarrollo de algunas empresas de medios, narrativas transmedias, tanto en Argentina como en Colombia. Brasil, que tiene muy desarrollado el tema de ficción, por ejemplo, en el tema de documental transmedia, no hay producción conocida. Recién, ahora empezó también algo en Chile, pero fundamentalmente los dos polos donde más se investiga en las facultades, se produce y todo, en las universidades, e inclusive en los medios, es en Argentina y en Colombia, fundamentalmente donde uno empieza a ver. No por nada hay carreras más específicas en los dos lugares que tienen que ver con las narrativas transmedia. Es medio difícil hablar de las producciones que uno hace a veces, pero sí podemos decir que han sido pioneras en el tema de la investigación y el desarrollo, en investigación, acción, ¿no?, de la producción. Fundamentalmente asociado a producciones que tenían que ver con el documental y fundamentalmente con el tema de investigación periodística, asociados a ese tipo de producción. Y sí, aunque son producciones independientes y de bajo costo, tampoco son de tan bajo costo, ¿no? Para que tengas una idea, la última producción que es sobre el tráfico de personas de cuestiones sexuales, como es Mujeres en Venta, insumió arriba de $50.000, $60.000. Claro, cuando una producción de las grandes de estudio, que estamos hablando, son de $250.000, $300.000, un proyecto documental transmedia, es muy chico. Pero igual para Argentina es mucho conseguir eso. Por eso también, lo que decíamos antes, y en la ficción, por ejemplo, hay que tener ese dinero. Pues ese dinero, si no, se destina al desarrollo mismo de la producción, que es la que por lo menos hoy reditúa el dinero. Entonces es más complejo, pero sí se puede hacer. Y hay que entender que el transmedia siempre se lo asocia al tema de los medios digitales de última generación, y no es eso tampoco, sino que es una articulación en el cual estas plataformas también insumen todo, digamos, voz humana, el territorio, los medios tradicionales. Es una congruencia de un montón de factores, espacio, tiempo y narrativas en ese mundo que articulan todas esas historias, y que no tan solo están en el tema de lo tecnológico digital, sino en la buena articulación. Pieza de podcast número 1, redes sociales. Las redes sociales atraviesan toda nuestra vida. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube son algunas de estas que son las más conocidas. Generan entrecruzamientos entre lo público y lo privado, entre lo íntimo y lo social. Porque lo que pasa en las redes sociales atraviesa la realidad y viceversa. Las redes sociales son plataformas digitales conformadas por comunidades de individuos con intereses, con actividades o con relaciones en común. Funcionan como un medio para comunicarse, para entretenerse, también para intercambiar información. Puede también tener fines educativos, comerciales o políticos. De acuerdo con el informe preliminar de Consumos Culturales 2022 del Ministerio de Cultura de la Nación, más del 90% de la población usa redes sociales. Como casi todo, las redes sociales tienen ventajas y desventajas. Son inmediatas y son masivas. Esto quiere decir que la información, los videos, las publicaciones, las imágenes
se transmiten y se comparten en tiempo real en cualquier parte del planeta. Depende de la intención de quien las use, puede ser un canal de enseñanza o aprendizaje, también entretenimiento o intercambio de información e incluso también brindar oportunidades laborales. Pero también puede generar situaciones de riesgo como fake news, desinformación, grooming o acoso. Uno de los grandes inconvenientes de Internet y en especial de las redes sociales es la facilidad con la que información privada o confidencial puede hacerse pública y también caer en malas manos. Desde la ubicación que registra nuestro celular con nuestro GPS, nuestra edad, nuestras direcciones, nuestra tarjeta de crédito, nuestras cuentas bancarias pueden ser utilizadas con intenciones que no conocemos. Además de que generan problemas sociales, políticos y económicos por la gran circulación de fake news o de noticias falsas. ¿Está bien? ¿Fake news? ¿Lo dije bien? Las fake news o las noticias falsas pueden contribuir a la desinformación, a esparcir rumores o también ideas delirantes. Radicalizar la opinión que tengamos sobre un tema. Esto genera rivalidades y falta de información confiable para tomar decisiones importantes en nuestras vidas individuales y también colectivas. Porque a la larga, en las redes, solo consumimos opiniones semejantes a las nuestras y desacreditamos todas las demás, haciendo que se transforme en un lugar repleto de posiciones extremistas. Pero, ¿qué es lo que no vemos en las redes sociales? ¿Cómo alcanzan tanto éxito y masividad? ¿Quiénes determinan qué es lo que vemos? Eso te vas a enterar en los siguientes podcasts que estamos haciendo. Bueno, el concepto de narrativas transmediáticas es básicamente un concepto que se fue desarrollando en el ámbito académico a partir de un evento al que asistió un investigador que se llama Henry Jenkins en Estados Unidos, realizado en Los Ángeles, con productores y guionistas que comenzaron a contarle a él cómo estaban trabajando. La idea de una narrativa transmediática es la idea de una narrativa que es capaz de pasar por distintos medios y lenguajes. Pero básicamente la clave en relación con la diferencia con lo que sucedía antes es que no hay una nave insignia, de alguna manera, y después textos periféricos que solamente remiten a esa nave insignia. Lo que hay es la idea de que hay un universo narrativo, un universo diegético, que se puede expandir a través de esos distintos otros textos que antes eran como los paratextos, los textos que lo acompañaban. Por ejemplo, antes era un film y el afiche que comunicaba la presencia del afiche en la vía pública. Ahora cada uno de todos esos textos acompañan a desarrollar, sin necesidad de reiterar siempre lo mismo, sino más bien justamente aprovechando esa oportunidad para hacer una expansión, un cambio, una transformación o introducir un personaje, una narrativa que entonces se expande a través de distintos medios y esa narrativa tiene características mucho más complejas en general que las que teníamos antes y el espectador, el usuario, el fan, puede entrar a esas narrativas o a esos distintos textos que pueden ser una película y un videojuego, por ejemplo, y en cada una de ellas va a encontrar elementos distintos que van a ir ampliando ese relato, esa narración. Por un lado, este es el concepto central de transmedia. Y lo que ha sucedido, que me parece que es muy interesante, es que cada vez más se ha incorporado a los estudios de transmedia y de alguna manera esto estaba previsto, pero fue un proceso que también se fue desarrollando, que esos discursos que vienen desde arriba hacia abajo, desde las franquicias hacia los fans, se complementan con las expansiones que los fans realizan de ese mismo universo narrativo. Aquí suele haber dos actitudes en general, ¿cierto? Hay una actitud mucho más restrictiva, que es una actitud que muchas veces se apega a las leyes de copyright y combate la producción de los fans.
Y hay quienes, en cambio, tratan de aprovechar esa productividad para que ese universo narrativo se expanda y dejan esto librado de otra forma. Esta modalidad entonces narrativa, que es las narrativas transmediáticas, son una nueva forma de desarrollar discursos y no tienen por ahora ningún límite o presentan de que esto se corresponda solamente con el campo de la narrativa ficcional. Podríamos decir que cada vez más están expandidos universos de la publicidad, de la religión, de la política, etc. Básicamente, cuando se habla de transmedia, la referencia principal son discursos de primer mundo, de Hollywood, algunas producciones inglesas. Y hay algunos ejemplos que han sido muy estudiados. Entonces, cierto decir, tienen ya bibliotecas casi que se le dedican a estudiar estos ejemplos, series como Lost, por ejemplo, que son series que tuvieron mucha producción para la web en simultáneo a la producción de la televisión, y eso hizo que se generara una gran expansión, sumado al gran interés de los fans y un gran alto de involucramiento, de un universo narrativo que fue gigantesco. Eso fue así a tal punto que suele decirse que si vos viste Lost solo por televisión, no viste Lost. ¿Cierto? Es decir, en verdad era mucho más rico todo lo que pasaba además alrededor de Lost, con la producción de los fans en la web, que lo que sucedía dentro de la misma serie. En Latinoamérica, el país líder es Brasil. Brasil ha adoptado estrategias transmediáticas de modo sistemático desde que instauró O Globo, en particular, un departamento de producción transmedia, y esto lo ha hecho en el campo de las telenovelas. En la Argentina, yo diría que es un tema que también se viene expandiendo. Cada vez hay más eventos sobre el tema transmedia, pero tengo la impresión de que todavía no ha habido, seguro que me equivoco, pero mi impresión es que no es una estrategia usada explícitamente aún por la industria en términos generales. Si uno, por ejemplo, sigue comentarios que han hecho productores importantes, por ejemplo, los productores de Relatos Salvajes, de cómo lanzaron Relatos Salvajes, que es el film que hizo más espectadores en Argentina en los últimos años, y no solo en los últimos años, uno observa que no hay ninguna utilización de una estrategia transmediática explícita. El diario La Nación está utilizando estrategias transmedia, que eso es interesante. Tengo entendido que han nombrado a una persona que se ocupa específicamente del tema transmedia, pero todavía no es un fenómeno muy utilizado. Aquí en Argentina hay otras experiencias, una serie llamada Aliados, que iba por Telefe, que era una serie juvenil que lanzó Cris Morena, que daba partes de los capítulos una vez por semana por televisión y después había que seguir viéndolos por la web, que funcionaban con un sistema semejante. No fue un boom, pero me parece que todavía hay algo que pasa que no termina de articularse bien, que es el vínculo entre las producciones y producciones de fans. En general me parece que la cultura de la producción de contenidos en la Argentina, salvo en algunos casos excepcionales, no tiene la misma tradición que las ha tenido en otros lugares para otros tipos de productos. Entonces algo está pasando de que todavía es como que el circuito no termina en marcha, porque los productores no asumen totalmente las estrategias transmedias, porque no saben articularse con los espectadores o con los fans, pero me parece que esa es la situación. Pieza 2. Algoritmo, parte 1. ¿Qué son? La cultura digital se construyó a partir de enormes cantidades de datos que fluyen a gran velocidad a través de las redes. Esto se llama Big Data.
una gran cantidad de información que solo se puede procesar mediante el uso de herramientas digitales que sirven para analizar y responder preguntas. Ahora bien, ¿quiénes utilizan y para qué se utiliza esta masa de información? Empresas, estados, partidos políticos. En otras palabras, quien pueda pagarlos. Las usan para la detección de tendencias. Observan a las personas en gran escala, conocen sus preferencias y actitudes, para así establecer patrones de comportamiento, ya sea de consumos culturales, consumos comerciales o tendencias políticas. Y acá entran los algoritmos. ¿Por qué? Porque solo ellos pueden entrar a esa gran masa de información para localizar, ordenar e interpretar parte de estos datos con objetivos determinados. ¿Qué son los algoritmos? Lo primero que tenemos que saber es que son creaciones humanas. Son códigos escritos con una lista de pasos a seguir para desarrollar una tarea o lograr un objetivo. Para ello necesitan que alguien le indique qué datos usar y les dé una definición de lo que tienen que lograr, o sea, cuál es su objetivo. Para ser más claros, todos usamos algoritmos en tareas cotidianas, como por ejemplo cocinar. Los datos son los ingredientes, los pasos a seguir es la programación y el plato es el objetivo. Solo que no los formalizamos en un código escrito. En la red hay algoritmos en todas partes. Ordenan y separan personas con criterios definidos por intereses, que realmente se dan a conocer y que, como ya dijimos, suelen ser comerciales o políticos. Para esto recolectan datos y gustos personales que vamos dejando en las redes sociales, a veces sin darnos cuenta. Los algoritmos crecen, se entrenan, descubren y calculan a qué se asocia el éxito con su objetivo. Por ejemplo, a la venta de determinados productos o a la captación del interés de los usuarios de las redes. Y que determinan qué situaciones o qué interacciones en nuestra vida los llevan a alcanzarlo. Es importante que tengamos presentes que no aparecen ni tampoco deciden por sí mismos. Son programas diseñados por personas o por empresas con fórmulas que no se conocen. Son opiniones e intereses escritos en un código. No son objetivos o científicos. A veces fallan y provocan muchos problemas silenciosamente. Inundan a las redes de riesgos, sesgos o discriminaciones propias de quienes los diseñan. ¿Cómo llegan los algoritmos a influirnos a través de las redes? Eso lo compartimos en el podcast número 2 de Algoritmos. La narrativa transmedia probablemente sea una de las estrategias más novedosas y con más expectativas, por lo menos desde el punto de vista de la industria, que busca evidentemente reconocer en una tendencia cada vez más participativa de las audiencias una mirada más bien a la vez interpretativa pero también intromisiva. Quieren entrometerse en lo que es la producción y en las formas de circular los contenidos. Desde ese punto de vista, la narrativa transmedia viene a superar de algún modo instancias anteriores, dándole más valor a cada medio por sí mismo, entramándolos de tal forma que en el diferimiento puedan acercarse a diferentes comunidades con diferentes lenguajes, que incluso se vinculan con la serie, con el contenido, con el libro, desde lugares diferentes y con finalidades diferentes. Así que la narrativa transmedia viene evidentemente a promover una valoración de cada canal por sí mismo en lo que mejor puede dar, optimizar cada uno de ellos en lo que les resulta más específico, sin repeticiones, buscando que en la secuencia propuesta el usuario se sume, se adicione a la estrategia industrial, dándole más valor económico, dándole más valor relacional,
y por último, tal vez, valor cultural. Bueno, parte de las inquietudes que me parece debemos exacerbar y desarrollar más tienen que ver con la experiencia del usuario frente a estas propuestas, incluso desarrollar la firme intención de descubrir en el usuario una intencionalidad transmedial que es anterior incluso al ejercicio que le ha propuesto la industria. No solamente porque va más allá en el hoy, sino porque fue antes, tal vez incluso sus formas disruptivas de acercarse a las narrativas hizo que la industria superara las barreras que se había autoimpuesto en una sociedad del diferimiento, donde parte del flujo de caja implicaba distribuir en el tiempo el mismo contenido en diferentes ventanas, y que el usuario vino desde muy tempranamente a disrumpir, básicamente porque entendió mucho antes que la industria que la sociedad venía desarrollando comportamientos donde la inmediatez tendía a reemplazar el diferimiento. Una sociedad de la inmediatez, donde los comportamientos son exacerbados por la hiperconectividad, que hace que las personas no estén en condiciones de diferir para comprar, como hacían antes, ahorraba para luego comprar, ahora compran y luego pagan, y esa situación que se da en muchos sectores y en muchos comportamientos no dejó exento ni la industria ni las experiencias vinculares entre los usuarios y la industria. Y desde ese punto de vista, las narrativas también se vieron enriquecidas, desarrolladas, expandidas, hipermedializadas por los propios usuarios, incluso en desconocimiento de la industria, que despierta no solamente tarde a la ubicuidad de los contenidos, una ubicuidad forzada por manteros y por prácticas en la frontera de la legalidad y la ilegalidad, y que terminaron siendo reconocidas tardíamente por la industria, que entendió el sentido de la ubicuidad, que intentó darle un valor económico, como lo hace actualmente, y en ese nuevo vínculo de los usuarios que desarrolla experiencias nuevas con la industria, pretende la industria extraer valor económico, mientras que el usuario busca en esa transmedialidad, en esa intertextualidad, en esa forma de entramar textos, lenguajes, narrativas, actores sociales, busca una experiencia diferente que venga en reemplazo de la linealidad, que le ofrezca una mirada no contemplativa. Creo que justamente en este entramado es donde la experiencia se enriquece, básicamente porque agrega valor a su propia experiencia, pero también agrega valor a la experiencia de los demás. Probablemente esa forma de poner en contacto contenidos y actores sociales, una manera imprevista por la industria, que nunca puede ser previsible en términos de autoría y de creatividad, termina resultando de una fuerte incidencia para los demás, comunidades que se agregan, a veces provisionalmente, a veces con cierta precariedad, porque son anónimas frente a lo que representa la experiencia, pero que terminan adquiriendo más valor gracias justamente a estas remisiones, a estas formas de participar colectivamente en la interpretación de los hechos. Me parece ahí que hay algo que tiene que ver con el valor de las comunidades en la recepción, cómo entramar lo vertical y unívoco con lo horizontal y conversacional, y una forma de fruición que hoy la sociedad no está dispuesta a ceder en manos de una épica que sigue interesándole, pero que es una épica discutida, una épica cuyo final termina no gustándole a nadie, y que la transmedialidad viene de algún modo a no solamente exacerbar como crítica, sino a producir una alternativa. En muchas de estas situaciones particulares, experiencias de transmedialidad, hay actores que son latentes, pero que son caracterizadores de la escena. Por ejemplo, los actores que hacen inorgánicamente recomendaciones. Inorgánicamente porque, a diferencia de los actores sociales orgánicos, personas, recomendadores, fans, amigos, críticos, prescriptores, está ejerciendo cada vez más un rol
predominante en esas escenas, los algoritmos, formas novedosas de intervenir en esas escenas, recomendando con un grado de pertinencia que, por cierto, es mayor al grado de pertinencia que tiene la comunicación intermitente con otros fans, con amigos, incluso cuando es convergente con la historia que estamos compartiendo. Esa pertinencia surge del conocimiento que los algoritmos van adquiriendo respecto de los actores sociales que pertenecen a esa escena, en particular ese hiperlector del cual estamos hablando. Más lo conozco, más pertinente es la recomendación, más pertinente es mi mensaje. Tomemos un caso. En Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, el grupo de alguien que ha sido partícipe, ha tenido mucha participación en este evento y que participa de este diálogo, Fernando Irigaray, desarrolló una experiencia muy interesante de la cual participé en la idea, en la formulación de la idea general y en la conceptualización. Se llamó El regreso del hombre bestia. Una historia recuperada, una historia de un film, de esos films de cine fantástico de los años 30, cuya última lata había sido perdida en la historia y que recuperada dio lugar a un documedia y más tarde a la intención de nosotros de procurarle una nueva vida, una vida transmedial. Pensamos que la historia ameritaba la introducción de nuevos personajes y una apertura a la ciudad de tal modo que pudiese intervenir, servirnos para intervenir la ciudad desde un lugar distinto, insertar la historia en una historia ciudadana aún vigente, esas fachadas de casas y edificios que en los años 30 ya existían y siguen existiendo en Rosario, que sirvieron para proyectar ahí un mensaje convocando a la ciudadanía a intervenir en algo que todavía no habían descubierto. La experiencia me parece válida no solamente por la forma de convocar la participación, sino porque muestra que la secuencia puede ser mucho más disruptiva de lo que la propia industria está proponiendo, sugerente del punto de vista de la participación y de la transmedialidad, donde creo el usuario tiene mucha más experiencia que la propia industria para hablarnos, reconociendo que la industria ya no tiene capacidad para, con un final, atraer a todos por igual. Pieza 3. Algoritmos, parte 2. Los algoritmos en las redes sociales y sus riesgos. Las redes sociales funcionan con algoritmos que nos clasifican con lo que más vemos y con qué temas más interactuamos. Es así que si un día buscamos una receta de cocina, luego nos va a ofrecer múltiple cantidad de recetas de cocinas. Si buscamos algo que queremos comprar, luego nos va a bombardear con ofertas para comprar este elemento o similares. Y si interactuamos con una publicidad política, solo nos va a ofrecer posteos con esta ideología. O sea, deciden qué vamos a ver y qué es lo más relevante para nosotros. Cada vez que nos detenemos o interactuamos con una entrada en las redes sociales, estamos diciéndole al algoritmo que nos muestre más contenido semejante. Cuando un usuario abre una aplicación, el algoritmo repasa instantáneamente todo el contenido disponible y la información que tiene este usuario para decidir qué mostrarle y en qué orden. Además de evaluarnos como usuario, evalúa cuáles son los contenidos más consumidos y los ponen primero. Por eso hay mucha gente que trabaja viralizando contenidos de empresas o partidos políticos, evaluando qué contenidos mostrarnos y cómo. Todo esto tiene costos a largo plazo. No solo porque estos filtros que generan algoritmos provocan cada vez más polarizaciones y tensiones, sino que también afecta nuestra capacidad crítica al no ofrecernos
toda la información disponible sobre un tema, sino solamente aquella que coincide con lo que nosotros pensamos. O sea, que esto nos corta la posibilidad de debatir, de comparar o simplemente de conocer. Así están entrenados los algoritmos en las redes sociales. Pero hay pequeñas acciones que podemos hacer como usuarios para reentrenarlos. Como solo hacer una búsqueda activa de contenidos, así le estamos diciendo al algoritmo que no vamos a consumir lo primero que nos aparezca y mostrándole una gama más amplia de nuestros intereses. En resumen, las empresas privadas construyen algoritmos privados para fines privados. Y no es cierto que sean incomprensibles o intocables. Como usuarios podemos generar pequeñas acciones para hacer un uso más crítico de las redes sin negar sus potencialidades.